Saludos, le habla Freddy Núñez. Esto es para la materia de estructura de datos del capítulo 4 del libro de estructura de datos. Perdón, el capítulo 5 del libro de estructura de datos que habla sobre los templates. Vamos a hablar un poco sobre los templates. ¿Qué son los templates? Los templates son una forma de uno realizar o hacer un tipo de código que, o sea, hacer un algoritmo que acepte todo tipo de datos. O sea, que no hay que escribir por cada interacción. Si hay que llamar varias funciones, por ejemplo, tenemos varias funciones y esas funciones tienen, por ejemplo, función 1, tenemos función 2, función 3, tenemos función 3 y estas funciones una es un int, tenemos un float, por ejemplo, un float, bueno, tenemos varios tipos diferentes de datos, int, float o decimal o double. Pero entonces nosotros tenemos que hacer varias funciones para decidir para el mismo procedimiento que esas funciones se van a llamar dependiendo de qué tipo de dato sea introducido por el usuario. O sea, si es un flotante, tiene que llamar la función 2 para que haga la ejecución. Si es un int, tiene que llamar la función 1 para que haga la ejecución. De lo contrario, tendríamos que tener varias funciones llamadas entre sí y eso haría un código un poco deficiente. Por eso se ha realizado lo que se puede usar lo que son los templates. Un template se expresa de esta manera. Template eh, template, la palabra reservada template dentro de una dentro de la de signo de mayor y menor, el tipo de nombre seguido por el tipo de variable que va a ser la variable generalizada que va a usarse, que por la cual puede ser cualquiera, el tipo de datos que vamos a guardar. Por ejemplo, tipo de datos. Se puede usar type name, como se escribe ahí, time name, o se puede usar la palabra también reservada class, que es prácticamente, bueno, realmente no tiene ninguna diferencia, son las mismas. Se pueden seleccionar varios tipos de nombres. Por ejemplo, puede usarse otro tipo de dato. Ahí ya tenemos el type, tipo de nombre y otro tipo de dato. También podemos usar un dato creado. Pero vamos a trabajar con este tipo primero. Como pueden ver, se pueden pasar varios argumentos, como tenemos acá. Pero también, como dije, podemos usar otro tipo de datos. Vamos a ponerlo acá para que, por ejemplo, un entero y ponerle el nombre, el tipo de datos que se va a usar. O sea,
Ya sabemos que con ese solo va a basar enteros. O sea, y ponerle llamarlo entero. Ejemplo. Pero ok, vamos a comenzar a trabajar con uno primero. Esta es la función básica para un template. Template class tipo de dato. Luego de ello, para usarse, vamos a crear a poner un programa sencillo. Bien, aquí tenemos una función creada con el tipo de clase, con un template, la cual lo que va a hacer es retornarme un valor, el valor que yo le pase. Si se fijan aquí, lo que se hace es lo siguiente: primero, antes de cada que se vaya a utilizar el template, una función se debe crear, se debe llamar al template indicándole el tipo de dato que se vaya a utilizar. O sea, no puedo tener varias funciones y usar un solo template arriba. Es recomendable de cada template usar uno, es lo más recomendable para así diferenciarlo de los demás. Se usa el tipo de dato, me va a devolver el tipo de datos que yo le pase y el tipo de datos que reciba, y el tipo de datos que reciba va a ser obtenido por acá y me lo va a devolver. Aquí yo llamé la función, le voy a pasar un 4, o sea un valor entero. Si lo ejecutamos, bien, si lo ejecutamos me da el 4, un 4. Perfecto. Ahora si yo le pongo 4.54, ya ese otro tipo de dato también me da el valor 4.54. Eso es lo que sería utilizar los templates en funciones o en funciones. Ahí estoy utilizando el template en función, pero también yo puedo usar los templates en clases. Para usar los templates en clase, de la siguiente manera: vamos a crear una clase rápidamente. Bien, aquí tenemos un código. Creamos una clase incluyéndole lo que es un template, la cual va a llamar otra función que también tiene un template. Vamos a explicar el código. Tenemos aquí la clase persona, la cual tiene, primero creamos el template class con el tipo de dato t, una t, puede ser cualquiera, en este caso le puse una t. Creamos una clase persona, la cual el tipo de dato a recibir es una t, o sea, tipo de dato cualquiera, entero, en este caso entero. Pusimos un número, una variable llamada número. En público hicimos un prototipo de una función, la cual se le pasa el tipo de dato que va a recibir, que fue el tipo de dato creado en el template, y también aquí en la variable por valor el mismo tipo de dato. Creamos aquí la función tipo D. La función tipo D va a llamar a la variable, a la clase persona, la tenemos acá, la clase persona, poniendo después de la clase el tipo de dato que está dentro del template, dos puntos, los operadores dos puntos, y luego la clase también con el tipo de dato que está dentro de aquí del template y el valor que se va a pasar. Ese valor que va a pasar acá se lo va a pasar a la variable num, que se encuentra en la parte privada. Aunque no pusimos private ahí, si no lo ponemos significa como quiera que es privada la clase, la variable, perdón. Se le va a pasar ese valor y nos va a retornar el valor que nosotros le pasemos. Para poder llamar a esa clase, no a la función sino a la clase,
En este caso, usando template, se pone la clase a la cual vamos a acceder, seguido del tipo el tipo de datos que se le va a pasar, y creamos un objeto de esa clase. Al crear un objeto de esa clase, por ejemplo Mario, aquí llamo a la función que se encuentra dentro del objeto creado en la clase persona llamado Mario, y le paso el valor de 4. A pasarle el valor de 4, ven cómo no me da como resultado un 4. Ese fue el valor que yo le he pasado a Mario usando lo que son los templates. Aquí en este caso se podría crear una clase con varias funciones, pasándole diferente tipo de datos, por ejemplo, a persona, la clase, a la misma clase Mario, pasándole long o char o entero o flotante, o sea, varias llamadas a la clase persona, el tipo de datos, como tenemos aquí, y el nombre al que se le va a pasar, bueno, Mario 1, Mario 2, Mario 3, un ejemplo, y pasándole con muchos diferentes tipos de datos dependiendo lo que nosotros vayamos a necesitar o hacer. Eso ahí creando lo que es el template para las clases, para la clase, el tipo de datos. Le he cambiado el nombre acá, si ustedes se fijan, el tipo, no importa que tengan el mismo nombre, la variable, ¿por qué? Porque ese template va a hacer énfasis en este trozo de código. Ahora, lo que si existen los templates y tienen el mismo nombre, sí debe de existir arriba de cada función que se use un tipo de dato. Como dije anteriormente, se debe utilizar el tipo de dato disponible. No podemos usar el otro que se encuentre arriba, aunque tengamos el mismo nombre, como lo ven acá. Bien. Ahora vamos a hablar de las funciones y acceso con las funciones amigas, o sea, el friend. ¿Qué podemos hacer con el friend, con el amigo? Con este tipo de declaración, usándola. Esto nos va a facilitar el acceso a partes privadas de una clase mediante una función o mediante una clase. Ya que no podemos acceder a una parte privada de una clase, necesitamos una función una función amiga o una clase amiga para poder acceder a esos datos de esa clase. Vamos a crear un ejemplo. Bien, ahora hemos creado lo que es una función amiga, la cual me va a poder cambiar un valor dentro de una clase privada. Esa clase amiga, esa función amiga, es una función que no pertenece a la clase persona, pero puede acceder a los datos privados de la misma clase desde fuera y no pertenece a ella. ¿Cómo hacemos esto?